Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo para abordar este último tramo de programa que vamos a dedicar a la Asociación de Diabéticos con nuestra ya, bueno, pues casi habitual escuela de pacientes. Hemos tratado varios asuntos a lo largo de las últimas semanas dentro de esta escuela de pacientes y hoy nos vamos a centrar concretamente en la atención, en el seguimiento que se hace de los diabéticos desde los centros de salud. Y para ello tenemos con nosotros esta tarde al doctor Manuel Moreno Montesinos, que es director del Centro de Salud de Torre del Campo, y también está con nosotros Miguel Collado, que es el director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario Sur. ¿Lo he dicho bien? Jaén Sur. Jaén Sur. Buenas tardes a los dos, muchas gracias por estar con nosotros. El Centro de Salud, digamos que es el lugar más cercano para el diabético al que se puede acercar casi diariamente para, bueno, pues, tener ese seguimiento, ¿no?, de su enfermedad. Concretamente, ¿qué se hace en el Centro de Salud con los enfermos de diabetes? Bueno, vamos a ver, en principio, una vez que tenemos diagnosticado a nuestros enfermos diabéticos, nosotros le hacemos controles inicialmente semestrales, cada 6 meses. Normalmente se le hacen 2 controles analíticos al año y luego, aparte de eso, también intentamos ver las complicaciones cardiovasculares que pueden tener estos pacientes. Le hacemos también su electro una vez al año. Luego también tenemos retinógrafo la mayor parte de los centros de salud, con lo cual se le puede hacer imágenes de la retina, porque una de las complicaciones microvasculares de la diabetes son las complicaciones que puede haber en la retina. Eso también se le hace aproximadamente cada 2 años al enfermo diabético. Y luego en esos controles analíticos también, como se le hace análisis de orina, se puede ver también la función renal, que sería otra de las complicaciones de la diabetes. O sea, fundamentalmente el enfermo diabético está hay un seguimiento bastante profuso y la verdad que se intenta evitar las complicaciones. La diabetes es una enfermedad, como ya habréis estado vosotros analizando, una enfermedad crónica para toda la vida, con lo cual lo importante es que el enfermo asuma las características de esta enfermedad y se haga también, que él el que tenga que hacer porque la enfermedad siga con no complicaciones, y nosotros intentaremos llegar a esas complicaciones para que lleguen en un futuro mucho más lejano. En este caso, Miguel, cuando hablamos de que es una enfermedad crónica, el centro de salud, la cercanía de los médicos, pues es necesaria, imprescindible, y también, bueno, pues en cierto modo hace que la gente pueda llevar la enfermedad con más naturalidad, ¿no? El hecho de que cuando se acerquen, bueno, pues estén, no como en su casa, pero casi, ¿no? Sí, digamos que la característica de los centros de salud, de la atención primaria, es, digamos, la asistencia horizontal a lo largo de la vida, ¿no? Con lo cual la cercanía por parte del paciente es mucho mayor y ese contacto con el sistema no es un proceso agudo en el cual ingreso en un centro hospitalario, sino que es un proceso que se lleva a lo largo de mucho tiempo. Se puede tratar de una manera mucho más cercana. Entran en las consultas de medicina, le hacen el diagnóstico, le instauran su tratamiento, ¿no? Y a partir desde ahí entra en un proceso que nosotros llamamos proceso asistencial integrado, en el cual, como bien ha comentado mi compañero, buscamos que no se nos pase nada de lo más importante que tenemos que hacerle a ese paciente, ¿no? El proceso asistencial integral de diabetes. Eso se lleva a través de las consultas de medicina y de enfermería, ¿no? En el cual, pues, hacemos una serie de controles bioquímicos, pero no solamente de controles, sino que además nos preocupa mucho que tengan la formación adecuada los pacientes, puesto que está claro que los resultados de salud de ese paciente, si no hay una implicación alta por parte de esa persona en su proceso, pueden aparecer las complicaciones. Hemos visto precisamente, bueno, pues unas imágenes en las que veíamos algunos síntomas que están relacionados con la hipoglucemia sobre todo, pero también con la hiperglucemia. Al final también es importante el autodiagnóstico, ¿no? Que se enseñe al paciente a que también sea, en cierto modo, el que tome las riendas a la hora de saber cuándo está bien y cuándo está mal, ¿no? Mira, ese concepto se llama ahora empoderamiento, es decir, es una enfermedad crónica, sabemos que la va a tener para toda la vida,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al paciente hay que vincularlo mucho a esa enfermedad. Es decir, el médico, el enfermero pueden estar detrás de ellos, les podemos hacer controles, pero luego a la hora de la verdad, cuando cierran la puerta de la consulta y se van, están en su vida, en su día a día. Y entonces, es verdad, hay que ser empático con ellos, porque hay que ponerse en el lado del diabético, de que a lo mejor pues es difícil asistir, por ejemplo, a un evento, a una comunión de un familiar y tener que privarse de una serie de cosas, de hacer una serie de ejercicio físico diario. Es decir, ellos tienen que tener ese control de la enfermedad, porque cuanto más controlada tenga la enfermedad, sus complicaciones no aparecerán o aparecerán mucho más tarde y podrán llevar una vida prácticamente normal. Por eso es fundamental, ¿no? También formarlos, a enseñarles qué es su enfermedad, cómo tienen que ir tratándola al resto de su vida. Y vosotros desde los centros de salud también, bueno, utilizáis todos esos programas de formación para extraer información, ¿no? Para investigar y, bueno, ir modificando en algún caso, si fuera necesario, bueno, pues esos protocolos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Sí, efectivamente es importante analizar, investigar, puesto que nos hace avanzar. Durante el año 2014-2015 hemos estado participando en un estudio de investigación a nivel internacional, en el que han participado 10 países, 21 socios, 21 instituciones, ¿no?, que se llama el estudio Palante, cuyo objetivo tenía, en realidad, la participación del paciente a través de los sistemas telemáticos, es decir, a través de la historia de salud. De tal manera que el paciente diabético, han participado alrededor de 400 diabéticos, el paciente se comunicaba con sus profesionales de referencia, el médico y la enfermera, a través de Clic Salud, de la historia de la Consejería de Salud, la historia de salud del paciente, que se puede acceder a través de la web de la Consejería, y tenía un acceso directo a su médico y a su enfermera. Y le podía comunicar cómo iba, o las dudas que tenía se las podía hacer ahí y se resolvían, ¿no? Además de que tenía herramientas para luego su propio seguimiento, como era la autoanálisis, tomas de tensión, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pretendía el estudio? ¿Qué pretende? Que todavía no está terminado y que habrá que ver los resultados a nivel europeo. Si dando herramientas al paciente para su propio seguimiento, herramientas como puede ser la participación en la historia de salud, en comunicación con sus profesionales de referencia, eso le hace que mejoren, que los resultados en salud, es decir, que haya menos amputaciones de pie, haya menos ceguera, que haya menos morbilidad en la diabetes, utilizando esos mecanismos. Esa es la pregunta y eso es lo que vamos a responder. Los indicios parecen hacer sospechar que sí. Otro de los estudios de investigación que se hizo el año pasado, que ha sido a nivel andaluz, es los cuestionarios de calidad de vida. Leemos en la educación grupal, en la educación que se hace en los centros de salud, con las 5 sesiones que se le dan a los pacientes para enseñarles desde la hipoglucemia, el tratamiento, qué debe de comer, qué ejercicio debe de hacer, porque eso es muy importante, los estilos de vida. Le hemos preguntado, antes de empezar esa educación grupal, cómo se encontraba. Le hemos hecho la educación grupal y le hemos preguntado cómo se encontraba. Y hemos visto que en el 70% de los casos ha habido una mejoría en su propio seguimiento, o por lo menos en la sensación que tiene esa propia persona sobre su estado de salud. Bueno, porque una de las cuestiones que ya ha comentado el doctor, ¿no?, es ese poder que tiene en este caso el paciente para participar de forma activa en su, no sé si mejoría, pero al menos, como decía, ¿no?, en el retraso de los peores síntomas. No solamente me tomo el tratamiento, sino que tengo que ser un participante activo. Hay muchas veces el médico, los enfermeros, me imagino que tienen que estar ahí un poco como conciencia, ¿no?, para te va a pasar esto, ¿no?, y también intentar solventar, ¿no?, poder llevarlo con una vida lo más normal posible, aunque sabemos que, por ejemplo, el tema de la dieta, me imagino que para un diabético que ha estado, pues como todo, ¿no?, comiendo lo que queremos siempre, decirle que a partir de ese momento tiene que llevar un control tan estricto será uno de los obstáculos más importantes, ¿no?, de vencer.
Hombre, inicialmente, lógicamente, hay cierta resistencia al principio, pero sí es verdad que el cambio de estilo de vida es lo importante. Incluso al principio de la diabetes, inicialmente no metemos fármacos. Si no hay una descompensación aguda, no metemos fármacos, indicamos que haya esos cambios de estilo de vida. Entonces ahí está el médico y enfermería más con el paciente, porque enfermería ve más frecuentemente al paciente, y entonces inicialmente se hacen talleres con los diabéticos para enseñar cuál es la dieta mediterránea, que es la que tiene ácidos grasos monoinsaturados, que tiene hidratos de carbono de bajo perfil glucémico. Todas esas cosas se las van enseñando, cómo comer por raciones, y progresivamente ellos van asimilando y van incorporando en todo su alimentación, y luego fundamentalmente el ejercicio físico, que también es muy importante. A ver, lógicamente al principio el meterse con el diagnóstico de diabetes crea, pero poco a poco se van creando y se van eliminando esas resistencias, y al final los pacientes, pues incluso yo, por ejemplo, en mi consulta hasta pacto con ellos el tratamiento. Es decir, si ellos ven que algunos de los fármacos que tienen efectos secundarios que no les gusta al paciente, pues a lo mejor en un momento determinado cambio ese fármaco porque el paciente no quiere ese efecto secundario, ¿no? Es decir, aquí lo que siempre es el tema de que el paciente sea prácticamente el que dirija su enfermedad. Miguel, además de la formación en estilos de vida saludables y estas cosas que ahora hablaremos, porque evidentemente la prevención es fundamental, al final, sobre todo los insulinodependientes, no solo tienen que estar formados en cómo tratar la enfermedad desde un punto de vista preventivo, sino que cuando llega el momento también tienen que estar adaptados a utilizar herramientas como son los medidores de insulina, los bolígrafos, las agujas. Todo esto también es importante, y además hay que saber cómo se provee todo esto desde el sistema de salud, ¿no? Sí, efectivamente, porque es ha habido algunos importante problemas en torno a ese asunto. Efectivamente, dentro de la gestión es una cuestión a tener muy en cuenta, pues, porque el paciente necesita una serie de herramientas y de materiales que el centro de salud le da, ¿no? Le provee a través del Servicio Andaluz de Salud y demás. Actualmente lo que se dota al paciente desde los centros de salud, además de a través de la receta, a través de su tratamiento, su insulina, sus plumas de insulina y demás, desde el centro de salud le estamos abasteciendo de lancetas para la autoanálisis capilar. Le indicamos la tira reactiva para la prueba, ¿no?, con el medidor. Le damos la aguja para la administración de insulina que es necesaria para esa pluma, ¿no? Eso se lo damos gratuitamente, evidentemente, y demás. Hace poco ha habido algunos problemillas, ¿no?, con el tema de la aguja de insulina, no tanto en la provincia de Jaén, en otros lados, pero que se han resuelto ya satisfactoriamente, ¿no?, en el tema de las calidades de la aguja de insulina. Pero sí había una pequeña modificación que es importante que las personas que nos estén viendo conozcan, y es que a través de las sociedades científicas y a través de las propias asociaciones de diabetes y de los análisis que se han hecho de los estudios, se constató que un tipo de aguja, que eran las de 12 milímetros, las que son un poquito más largas, muchas veces depositaban la insulina en el tejido muscular, cuando no debería de ser así, ¿no?, salvo que sea una persona muy obesa y demás. La piel y la epidermis son de 2 a 3 milímetros, no, por muy grueso que sea una persona, la piel no es mucho más gruesa. Entonces, una vez pasada la epidermis y la dermis, se necesitan muy pocos milímetros más para dejarlo donde debe de dejarse, que es en el tejido subcutáneo. Claro, la población diabética ha estado durante mucho tiempo con un tipo de aguja, la de 12 milímetros, y hacer ese cambio es la que ha generado algún que otro problema, porque eliminar la aguja de 12 milímetros y pasarla a 8 y 5 ha generado alguna duda, que yo creo que ya se han resuelto. Además, la Asociación de Diabetes ha colaborado mucho, la Asociación de Diabetes de la provincia de Jaén, en resolver esa duda. Quiere decir que eso está resuelto, ¿no? Y luego el tema de las lancetas que se dan y demás. Todo esto es material de un solo uso, y es importante también darlo a conocer, ¿no?, que es un material no reutilizable, puesto que las lesiones que se pueden producir a veces son un poco complicadas, ¿vale?
vemos que la población diabética va aumentando, aunque cada vez hay más control sobre ella. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el paciente diabético tratado desde la administración sanitaria? ¿Cómo se siente el diabético? ¿Creen que están bien tratados? ¿Hay suficiente control, medios para ellos? Hombre, yo pienso que los controles que se hacen al paciente diabético son los adecuados. Es decir, hay un plan nacional, una estrategia nacional, y luego cada comunidad autónoma hace sus planes integrales de diabetes, en los que va marcando según las evidencias científicas que hay hasta el momento y según el estudio que hacen de prevalencia y de incidencia de la enfermedad, pues van marcando la serie de objetivos que se van marcando, ¿no? Es decir, el paciente diabético, yo creo que hoy en día está bien diagnosticado y está bien tratado. La verdad que el arsenal que últimamente está apareciendo a nivel del tratamiento de la diabetes es enorme. Es decir, hace unos años teníamos solamente a lo mejor unos cuantos fármacos para tratar la diabetes, y últimamente están apareciendo numerosos fármacos, nuevos estudios de investigación, y se están sumando una cantidad bastante grande de tratamientos. Muchas veces a la hora de decidir el tratamiento de un paciente tienes tantas cosas que no sabes, tienes que estudiar el riesgo que tiene cardiovascular la persona, para ver qué es lo que le pone. Yo creo que los pacientes, para mi entender, poniéndome de parte del diabético, yo creo que el paciente se siente bien tratado, y yo creo que la mejor evidencia que haya científica en este momento es lo que se le dispone a ellos. Sí es verdad que estamos en un sistema nacional de salud y que necesitamos optimizar los costes, es decir, que lógicamente a lo mejor fármacos muy nuevos y muy novedosos todavía están a precios a lo mejor un poco altos, y lógicamente también, como no tienen estudios de seguridad cardiovascular a largo plazo, pues hay muchas veces que los diabéticos demandan los últimos tratamientos que se les pongan, y a lo mejor tenemos que esperar un tiempo para que esos fármacos estén bien estudiados y no aparezcan complicaciones que nos pueden también sumar a las complicaciones propias de la diabetes. En cualquier caso, como decían, que hoy es el día de la esclerosis múltiple, ayer estaba la Asociación de Esclerosis Múltiple con nosotros y dice, es que esta es una enfermedad del primer mundo, que es un poco lo que le pasa a la diabetes, ¿no? Que están siendo muchos fármacos porque afortunadamente se está investigando mucho, ¿no? ¿Querías apuntar algo, sí, Miguel? en relación a la pregunta que habéis hecho de qué percepción puede ser que tenga el paciente diabético sobre la importancia que le da la administración a su proceso, ¿no? A ver, yo te puedo decir que los cuestionarios que se le hacen, las encuestas que se le hacen, son muy satisfactorias, son de un 90% de satisfacción, 90-95%, o sea, la sensación, por tanto, pienso que es buena. En esos cuestionarios, en esos estudios de investigación, se le preguntan también sobre estos temas, y generalmente la relación con el sistema sanitario suele ser bastante buena, y las relaciones con los representantes, con las asociaciones, es muy fluida y muy estrecha. Yo pienso que la sensación del propio paciente es buena, y la importancia que se le da la administración a la diabetes es muy elevada, puesto que las repercusiones sobre el sistema es muy elevado. Y entonces, desde ponerlo en el objetivo de todos los profesionales, de 4 o 5 objetivos anuales muy fijos para cada profesional en términos de diabetes, o sea, realmente le da importancia, y a nivel macro, en todos los contratos, programas, los objetivos, la diabetes siempre está presente. O sea, que no dude nadie de la importancia que le da la administración a la diabetes. De esta manera, la importancia hay que dársela sobre todo con la prevención. Veíamos antes un gráfico, decía, cada 3 segundos en el mundo un nuevo diabético, son muchísimos. Algunos son de nacimiento, otros se pueden evitar, eso hay que incidir, ¿no? Hay que tener, en la medida de lo posible, pues, un estilo de vida que prevenga la diabetes, ¿no? Sí, la prevención es fundamental. Los primeros signos, los primeros síntomas, el actual. Tenemos diabéticos no diagnosticados, tenemos población oculta todavía, hay que seguir por ahí. Hemos mejorado en los PQI, que son los indicadores preventivos de calidad, los que nos dicen cómo vamos en 10 años. En temas de ceguera hemos mejorado, eso es gracias a la retinografía. Claro. Hay menos ceguera por retinopatía diabética. Es verdad que tenemos que mejorar en la valoración del pie, hay que mejorar todavía un poco, el autocuidado hay que fomentarlo un poquito más, pero en términos generales yo creo que vamos mejorando.
Bueno, pues nosotros se nos acaba el tiempo, aunque sí que es un tema y por eso tenemos una sección dedicada a ello, que es un tema que da para mucho, se puede hablar de muchos puntos de vista. Hoy nos hemos acercado a ese centro más cercano, el centro de salud, a cada uno de los pacientes y hemos repasado el seguimiento que se hace con ello. Le damos las gracias al doctor Manuel Moreno, también a Miguel Collado, que han estado hoy con nosotros informándonos de todos estos también avances que han surgido en torno a la enfermedad. Y con este asunto nosotros, Dani, vamos a poner el punto final a este programa, a esta edición de Hoy Jaén, no sin antes invitarles a que vuelvan con nosotros mañana, como siempre, en directo a partir de las 11:30 de la mañana. Estaremos aquí para contarles muchas historias y para traer con nosotros muchas personajes interesantes que tengan que contarnos cosas sobre nuestra ciudad. Hasta entonces.